Un hombre se quita las insignias imperiales, lentamente, con las manos de alguien que no está renunciando, sino liberándose. La púrpura, el águila bicéfala, los símbolos de 1000 años de Roma. Todo cae al suelo de piedra como si ya no pesara nada. El sonido es casi imperceptible. Tela contra piedra. El fin de un mundo medido en el susurro de una capa que toca el suelo. Afuera, más allá de las murallas, 80.000 hombres esperan el amanecer para destruir todo lo que ese hombre representa. Él lo sabe, lo ha sabido durante semanas, durante meses, quizás durante toda su vida, y aún así, no camina hacia atrás, camina hacia adelante, hacia la oscuridad, hacia la muerte. Nadie volverá a encontrar su cuerpo. Nadie podrá señalar una tumba y decir, aquí descansa el último emperador romano. Su sangre se mezclará con la de soldados anónimos, con la tierra pisoteada de una brecha en la muralla, con los escombros de un imperio que agonizó durante siglos pero que se negó a morir en silencio. Pero esta noche, esta última noche del mundo que él conoce, Constantino XI no es un hombre derrotado, es un hombre que ha tomado una decisión, y esa decisión lo convertirá en leyenda. Para entender por qué un emperador eligió morir de pie en lugar de vivir de rodillas, tenemos que retroceder. Tenemos que ver cómo el imperio más longevo de la historia se redujo hasta caber en una sola ciudad. Cómo esa ciudad se convirtió en la obsesión de un joven sultán que apenas tenía 21 años. Y cómo 53 días de fuego, sangre y desesperación marcaron el fin de una era y el nacimiento de otra. Para 1453, lo que alguna vez fue el Imperio Romano de Oriente, heredero directo de Augusto, de Trajano, de Justiniano, ya no era un imperio en ningún sentido práctico, era una ciudad. Solo eso, Constantinopla, una península rodeada de agua por 3 lados, protegida por las murallas más formidables jamás construidas por manos humanas, y habitada por una población que se había reducido a quizás 50.000 almas, donde alguna vez vivió casi 1 millón. Imaginen una ciudad diseñada para albergar 1 millón de personas, ahora ocupada por una 20ª parte. Barrios enteros abandonados, no como un edificio vacío, sino como un cadáver que nadie reclamó. Campos de cultivo crecían dentro de las murallas, entre las ruinas de palacios que nadie podía mantener. Los mosaicos de oro se desprendían de las cúpulas como lágrimas secas. Las fuentes que alguna vez corrieron con agua traída por acueductos romanos llevaban décadas secas. El tesoro imperial estaba vacío, tan vacío que cuando un ingeniero húngaro llamado Urbano llegó ofreciendo construir los cañones más grandes del mundo, el emperador Constantino no pudo pagarle. No tenía el bronce, no tenía los recursos, no tenía nada excepto murallas y orgullo. El ingeniero se fue con sus conocimientos, con sus planos, con su ambición. Recuerden ese nombre, recuerden ese momento. Porque la historia a veces gira sobre bisagras tan pequeñas como la billetera vacía de un emperador. Lo que quedaba era esto, una ciudad legendaria defendida por aproximadamente 7.000 hombres. Algunos eran soldados griegos, los últimos profesionales de un ejército que alguna vez dominó el Mediterráneo. Otros eran voluntarios genoveses y venecianos que habían llegado por fe, por dinero o por una mezcla de ambas. Otros eran civiles armados con lo que hubiera disponible. El más capaz de todos era Giovanni Giustiniani, un mercenario genovés que había cruzado el mar con 700 hombres y que en pocas semanas se había convertido en la columna vertebral de toda la defensa. Un profesional de la guerra que eligió estar allí cuando nadie lo obligaba. Del otro lado, el sultán Mehmed II reunía un ejército de 80.000, 11 hombres contra 1. ¿Y esas murallas? Las murallas teodosianas, construidas en el siglo V, eran lo único que mantenía viva la ilusión de que Roma aún existía. Un triple sistema de defensas, un foso exterior, una muralla baja y detrás de ella
una muralla alta coronada de torres. Durante 1000 años habían detenido todo. Árabes en su momento de mayor expansión, búlgaros sedientos de venganza, rusos que bajaban por el río como una plaga, los propios turcos en intentos anteriores. Nadie las había cruzado, nadie. 1000 años de historia dictaban que Constantinopla era inexpugnable. Pero del otro lado del Bósforo, un joven estaba decidido a hacer la excepción a 1000 años de fracasos. Mehmed II no era un sultán cualquiera. Había heredado el trono a los 19 años. Un joven que muchos en su propia corte consideraban inexperto, impulsivo, quizás incapaz. Se equivocaban. Desde el primer día dejó claro cuál era su obsesión. No quería más territorios balcánicos. No quería tributos ni tratados favorables. Quería la ciudad. Quería Constantinopla con una intensidad que sus propios generales encontraban inquietante. El profeta Muhammad había dicho que el conquistador de esa ciudad sería bendecido. Mehmed creía con todo su ser que esas palabras hablaban de él, no de su padre, no de su abuelo, de él. Y a diferencia de los que lo intentaron antes, no iba a depender solo del número. Pasaba las noches estudiando mapas de las murallas, calculando ángulos de ataque, hablaba múltiples idiomas, leía historia militar con la voracidad de un erudito, conocía cada intento fallido de tomar la ciudad, cada error, cada debilidad explotada tarde, cada oportunidad perdida. Su primer movimiento fue brillante y aterrador. Construyó una fortaleza, Rumeli Hisar, en el punto más estrecho del Bósforo, en el lado europeo, mirando directamente hacia Constantinopla como un puño cerrado apuntando al corazón del enemigo. La levantó en 4 meses, cañones que apuntaban al agua. Cada barco que intentara pasar sin permiso sería hundido. La ciudad quedaba estrangulada antes de que el sitio comenzara. Cuando los bizantinos enviaron embajadores a pedir explicaciones, Mehmed los hizo ejecutar. El mensaje era claro: no habrá negociación, solo habrá rendición o destrucción. Y luego llamó a Urbano, el mismo ingeniero húngaro que había ido primero a Constantinopla, el mismo hombre que había ofrecido sus servicios al emperador cristiano y había sido rechazado, no por falta de voluntad, sino por falta de dinero. Un cristiano que sabía fabricar las armas más destructivas de su tiempo. Mehmed no tenía ese problema. Le dijo a Urbano que le daría todo lo que necesitara, todo el bronce, todo el tiempo, todos los recursos, sin límites. Y Urbano construyó un monstruo. El cañón medía más de 8 metros de largo. Necesitaba 60 bueyes para ser transportado y una tripulación de 200 hombres para operarlo. Podía disparar una bala de piedra de hasta media tonelada a una distancia de más de 1 kilómetro. El sonido de cada disparo se escuchaba a 15 kilómetros. Solo podía disparar 7 veces al día. Pero cuando golpeaba, cuando esa masa imposible de piedra impactaba contra las murallas que habían resistido 1000 años, la piedra antigua se fracturaba. El polvo se elevaba como una nube de tormenta. Y los defensores entendían, disparo tras disparo, que las reglas del mundo habían cambiado para siempre. La ironía es casi insoportable. El arma que destruiría la última Roma fue construida por un cristiano. La pobreza de Bizancio fue la que puso el arma más poderosa del mundo en manos de su enemigo. La historia no tiene sentido de la justicia, solo tiene consecuencias. El sitio comenzó el 6 de abril de 1453. 53 días de bombardeo constante, de asaltos nocturnos rechazados con aceite hirviendo y flechas, de reparaciones desesperadas bajo la luz de antorchas. Cada noche, los defensores reconstruían con tierra, madera y barriles lo que el cañón destruía durante el día. Cada amanecer, las murallas volvían a temblar. Un ciclo que consumía los cuerpos y las almas de los defensores, tan seguramente como el bombardeo consumía la piedra. Los 7000 dormían en turnos. Comían lo que podían, rezaban cuando les quedaban fuerzas. Y cada día miraban hacia el mar esperando ver velas en el horizonte.
Velas occidentales, velas de rescate. El horizonte permanecía vacío, pero las murallas no fueron el golpe maestro de Mehmed. Su verdadera genialidad se reveló cuando los defensores creyeron que tenían al menos un flanco seguro. El Cuerno de Oro, la bahía natural que protegía el lado norte de la ciudad, estaba bloqueado por una cadena gigantesca que se extendía de costa a costa. Ningún barco podía entrar. Ese flanco estaba a salvo. Hasta que una mañana, los vigías no pudieron creer lo que veían. 70 barcos otomanos aparecieron dentro de la bahía. No habían roto la cadena, los habían arrastrado por tierra. Mehmed había ordenado construir un camino de madera engrasada, tablones cubiertos de grasa animal, de más de 1 kilómetro a través de las colinas detrás de Gálata. Durante la noche, miles de hombres habían empujado y jalado 70 barcos completos, con sus mástiles, sus cañones, su peso de madera y hierro, colina arriba y colina abajo, hasta depositarlos en las aguas del Cuerno de Oro. La noche iluminada por miles de antorchas, el crujido de la madera, los gritos de los hombres. 70 barcos deslizándose sobre la tierra como fantasmas imposibles. Y al amanecer, la bahía repleta de naves enemigas con sus cañones apuntando a la ciudad. Un acto de voluntad tan absurdo que parecía brujería. Ahora la ciudad estaba rodeada por completo. Y lo peor de todo, no iba a venir ayuda. Hubo un momento, uno solo, en que la esperanza brilló. El 20 de abril, 3 naves genovesas y un barco de transporte bizantino aparecieron en el horizonte. La flota otomana completa salió a interceptarlos. Mehmed mismo cabalgó hasta la orilla para observar. Pero los barcos cristianos rompieron la línea otomana. Superiores en diseño, con tripulaciones veteranas, atravesaron la flota turca como un cuchillo caliente y entraron al puerto de la ciudad. Mehmed estaba tan furioso que hizo azotar a su almirante en público y lo despojó de su rango ante sus propios hombres. La ciudad entera celebró como si la guerra hubiera terminado. Pero 3 barcos no eran una flota. 3 barcos eran una limosna. Lo que Constantinopla necesitaba era un ejército, y eso no venía. No iba a venir, porque en las cortes de Europa se debatía algo que hoy parece incomprensible. Un noble griego lo había dicho con amargura décadas antes. Prefería ver el turbante del sultán en Constantinopla antes que la mitra del cardenal romano. No era exageración, era la herida viva de 1204, cuando los propios cruzados habían saqueado Constantinopla con una brutalidad que los turcos jamás habían mostrado. Habían robado reliquias de altares sagrados. Habían profanado el trono del patriarca de maneras que los fieles ortodoxos jamás perdonarían. 250 años después, esa herida seguía envenenando cualquier posibilidad de alianza. Roma había puesto un precio a su ayuda: la unión de las iglesias. Los ortodoxos debían aceptar la supremacía del Papa. Para Constantinopla, esto no era teología abstracta, era identidad. Era todo lo que los separaba del occidente que los había traicionado. El emperador Constantino, pragmático hasta el final, había aceptado. Había celebrado en Santa Sofía una liturgia imposible, ortodoxa y latina juntas, el cisma suspendido por unas horas en un acto de desesperación diplomática. Pero su propio pueblo lo rechazó. Los monjes se negaron a participar. Y Occidente, sin la sumisión completa, encontró la excusa perfecta para no enviar ejércitos. Venecia debatía en sus consejos interminables. Génova calculaba costos. El Papa escribía cartas vagas. Nadie marchaba. Constantino lo supo antes que nadie. Quizás desde el día en que aceptó la corona, supo que estaba aceptando también la mortaja. La noche del 28 de mayo, la última noche, el emperador recorrió las murallas a caballo, despacio, como quien se despide de algo que ama. Los hombres que lo veían pasar sabían lo que significaba. Algunos lloraban abiertamente, otros se arrodillaban en silencio. Él hablaba con ellos, les daba las gracias,
a cada uno, al veterano griego con cicatrices de batallas anteriores, al joven genovés que había cruzado el mar por una causa que no era la suya, al civil que sostenía una lanza con manos que nunca antes habían empuñado un arma. Un emperador que sabe que va a morir y que elige, conscientemente, no escapar. Mehmed mismo le había ofrecido el Peloponeso si entregaba la ciudad sin lucha. La vida, el título, las tierras. Solo tenía que entregar la ciudad. Constantino dijo que no. Dijo que la ciudad no era suya para entregarla, que pertenecía a todos los que habían vivido y muerto dentro de sus murallas durante 1100 años, que él era su guardián, no su dueño, y que un guardián no entrega lo que protege. En la última misa celebrada en Santa Sofía, la última misa cristiana que se celebraría allí en 500 años, ortodoxos y católicos rezaron juntos. El cisma desapareció por unas horas ante la certeza de la muerte. Las velas iluminaban rostros demacrados por semanas de sitio. Los cantos llenaban la cúpula más grande de la cristiandad por última vez. Constantino comulgó, pidió perdón a cualquiera que hubiera ofendido, y salió hacia las murallas. Se quitó las insignias imperiales, el águila de 2 cabezas, la púrpura, el broche de oro. En la oscuridad, entre los defensores comunes, sería un soldado más, un hombre más, el último romano. El amanecer del 29 de mayo de 1453 llegó con el sonido de miles de tambores, un rugido constante, rítmico, diseñado para coordinar el ataque y para destruir el ánimo de los defensores. Mehmed lanzó las oleadas en orden calculado. Primero los irregulares, los Bashi Basuks, tropas prescindibles, mal armadas, cuya función no era conquistar sino agotar a los defensores, gastar sus flechas, cansar sus brazos. Luego los regimientos de Anatolia, más disciplinados, más peligrosos, profesionales que atacaban en formación. Los defensores los rechazaron. Hora tras hora, las murallas sostenían. Los caídos se acumulaban al pie de las fortificaciones y las siguientes oleadas trepaban sobre ellos. Giustiniani, el genovés que comandaba la defensa del sector más crítico, la puerta de San Romano, luchaba como un poseído. Mientras él estuviera de pie, los hombres a su alrededor no retrocederían. Mientras su voz se escuchara sobre el caos, la línea aguantaría. Y entonces, una bala lo alcanzó. Giustiniani cayó herido. Un disparo que penetró su armadura. El dolor lo dobló. Sus hombres lo sacaron de la muralla, lo llevaron hacia el puerto. El emperador mismo intentó detenerlo. Le pidió que se quedara, que su presencia era más importante que su espada. Pero Giustiniani no podía sostenerse. Se fue, y cuando los defensores de ese sector vieron que su comandante se iba, cuando vieron esa espalda alejarse, cuando vieron la sangre gotear por los escalones, algo se rompió. No en las murallas, en ellos, en esa fibra invisible que mantiene a los hombres luchando cuando todo dice que deberían correr. Al mismo tiempo, tal vez minutos antes, tal vez después, las fuentes no coinciden, alguien dejó una puerta abierta. La Quercoporta, una puerta menor, pequeña, casi olvidada. Nadie sabe si fue descuido o traición, pero un grupo de genízaros la encontró. Y entró. Fue suficiente. La combinación del pánico por la caída de Giustiniani y la infiltración por la Quercoporta creó una cascada de colapso. Los otomanos plantaron sus estandartes sobre una torre. Los defensores, al ver banderas enemigas dentro de las murallas, se desbandaron. 1000 años de murallas invencibles no cayeron por un asalto glorioso. Cayeron porque un hombre fue herido y una puerta quedó abierta. Así de frágil es la frontera entre resistencia y colapso. Constantino XI murió en algún lugar cerca de la puerta de San Romano. Nadie vio exactamente cómo. Las crónicas dicen que cargó con los últimos hombres que le quedaban hacia la marea otomana que entraba por la brecha, sin insignias, sin corona, sin nada que lo distinguiera. Algunos dicen que gritó que el mundo había terminado,
Otros dicen que simplemente avanzó en silencio hacia lo inevitable. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Mehmed ordenó buscarlo. Quería exhibir la cabeza del último emperador. Nunca la encontraron. El último emperador romano no tiene tumba. Mehmed entró a la ciudad esa tarde. Cabalgó directamente hacia Santa Sofía. El joven sultán tenía 21 años. Caminó entre las columnas en silencio. Tocó los muros. Miró hacia la cúpula que flotaba sobre su cabeza como un cielo artificial. Y allí, según la tradición, recitó unos versos persas del poeta Saadi. La araña teje su tela en el palacio de los Césares. El búho canta su guardia en las torres de Afrasiab. No era un grito de victoria. Era una meditación sobre la fugacidad del poder. Sobre cómo todo lo que los hombres construyen eventualmente cae. Mehmed, el conquistador, de pie en el edificio más sagrado de la cristiandad oriental, citando poesía sobre la vanidad de los imperios. ¿Entendía que sus propias palabras también hablaban de él? ¿Que algún día su propio imperio caería y otros recitarían versos sobre sus ruinas? Constantinopla se convirtió en Estambul. Santa Sofía se convirtió en mezquita. El águila bicéfala de Bizancio desapareció de los estandartes del mundo. Pero la historia no terminó con la caída. En las semanas siguientes, una diáspora silenciosa cruzó el Mediterráneo. Eruditos, copistas, filósofos, los últimos guardianes de textos griegos que Occidente había olvidado, llevaban consigo manuscritos de Platón, de Aristóteles, de Arquímedes. Llegaron a Florencia, a Venecia, a Roma, y lo que trajeron encendió una chispa que prendió en la madera seca de una Europa lista para cambiar. La muerte de Constantinopla se convirtió, paradójicamente, en combustible para lo que después llamaríamos el Renacimiento. Pero aquella última noche de mayo de 1453, nada de eso importaba todavía. Lo que importaba era un hombre que se quitó la púrpura, que eligió ser uno más entre los 7000, que caminó hacia la oscuridad sabiendo que no habría amanecer para él. No lo hizo por victoria. La victoria era imposible, y él lo sabía. No lo hizo por gloria. Sin insignias, nadie sabría dónde cayó. Lo hizo porque creía que 1000 años de historia merecían algo mejor que una rendición. Porque creía que había cosas por las que valía la pena morir, aunque la muerte no cambiara nada. Porque a veces el acto de resistir es su propia justificación. El último emperador romano no tiene tumba. Quizás eso sea lo más adecuado. Porque lo que Constantino XI defendió esa noche no fue una ciudad de piedra. No fueron murallas, ni palacios, ni tesoros. De todo eso ya casi no quedaba nada. Fue una idea. La idea de que Roma nunca cayó. La idea de que mientras un hombre se parara sobre esas murallas y dijera, «Aquí estoy», el imperio seguía vivo. Y las ideas no necesitan tumba, necesitan memoria. Esta es la suya.